Que le estamos ofreciendo esta noche alrededor de esa farsa electoral. Yo soy Javier Alatorre, gracias por acompañarnos en esta transmisión simultánea a través de Azteca 1, Azteca 7, ADN 40, A+, y todas nuestras redes sociales, las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca. Vamos a iniciar hoy. México le dio la espalda a la elección judicial. Es claro el rechazo de la ciudadanía a un proceso antidemocrático, cuyo origen está en la venganza del expresidente López Obrador y el partido Morena. Le adelanto el resultado. 90 millones de mexicanos decidieron no votar. Sí, de una lista nominal de casi 100 millones, casi el 90% no quiso votar, se abstuvo. El 10% que acudió a votar no representa la mayoría de los ciudadanos de nuestro país. El 90% decidió rechazar esta farsa de votación que se llevó a cabo este domingo. Hay que estar muy atentos, porque las cifras que acabamos de presentarle en este momento seguramente, y muy al estilo de este gobierno, van a ser alteradas para dar un resultado final positivo de esta farsa electoral. Recuerde que en esta ocasión los ciudadanos no contaron los votos, lo hará el personal del INE, no los ciudadanos, quedaron afuera, quedaron al margen. Además, las boletas no utilizadas no fueron anuladas, por lo que podrían ser rellenadas para manipular las cifras de la elección. Este va a ser el único resultado que tendremos esta noche, porque en una farsa democrática los escasos votos no se están contando en las casillas y no los están contando los funcionarios de casilla. No son los ciudadanos los encargados. A diferencia de las elecciones que hemos tenido desde 1997, en esta ocasión los ciudadanos no cuentan los votos, no habrá un sistema de resultados preliminares, no se van a colgar las sábanas con los resultados de cada casilla. La elección con la que se acaba la independencia del Poder Judicial ha estado marcada por un descarado acarreo, y los acordeones también. Esos acordeones con los que se hizo de nueva cuenta un fraude electoral para presionar a la ciudadanía, para presionar a los electores y dirigir el sentido de sus votos. Hoy no hay ganadores, pero sabemos que México perdió. Mire, vamos en este momento a presentarle también algunos detalles de qué fue lo que sucedió este domingo. La elección de hoy quedó marcada por la desconfianza y la apatía ciudadana. La baja participación refleja varias cosas: el desconocimiento sobre los candidatos, la complejidad para marcar las boletas y la percepción de un proceso manipulado por el gobierno con acordeones, con reglas cuestionadas. Los ciudadanos, insisto, fueron ignorados. No serán quienes cuenten los votos. De hecho, no hay conteo rápido. Los consejos distritales del INE se van a tomar su tiempo y harán el conteo durante los próximos 10 días. Dicen que bajo supervisión de observadores, pero la legitimidad del proceso siempre ha estado en entredicho. Vamos contigo, Oscar Hernández. Adelante. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches. En lo poco o mucho que tengo como reportero, como periodista, créeme que nunca me había tocado cubrir una jornada electoral tan desangelada como la de este domingo 1 de junio. Recorrimos varias casillas en la alcaldía Magdalena Contreras, así como en Álvaro Obregón. Imagínate, Javier, eran las 11:30, rayando las 12 del mediodía, y apenas 15 personas habían llegado en varias de estas casillas. Pero ¿sabes qué es lo más grave, querido Javier? No solamente el tema de que la gente decidió no responder al llamado electoral, sino los pocos que lo hicieron apelaron a la suerte, apelaron al ahí se va. Bueno, incluso te voy a presentar una pieza en donde la señora Juana nos dice: yo no supe ni qué vine a hacer, así que apelé a mi intuición. Si me permites, Javier, vamos a ver esta pieza. Los ciudadanos decidieron no atender el llamado electoral. En la Ciudad de México, la mayoría de casillas para elegir al Poder Judicial lucieron semivacías.
Sí, hay poca participación, la verdad. Poca gente. Yo llegué a las 9, habían abierto a las 8:30, creo que fui el tercero, les pregunté. Y desde entonces he visto, creo que 3 personas más. Lo más preocupante fue que los pocos ciudadanos que votaron compartieron que no conocían a los candidatos a jueces, magistrados y ministros. Fue un voto a ciegas. Así lo reconoció la señora Juana, vecina de la alcaldía Magdalena Contreras. Ahorita venimos con los ojos cerrados, pues no. Está muy complicado porque son muchos y pues no sabíamos ni por quién. Juana tuvo las 9 papeletas en sus manos y no supo qué hacer. ¿Cómo lo resolvió? ¿Cómo votó entonces? Pues a través del sexto sentido. No sabemos por quién y pues a ver qué sale. ¿Cómo le hizo entonces para votar? Pues pues yo creo nada más la intuición nada más, porque digo, pues, no sé, no supimos ni quién. El desconocimiento fue tal que los presidentes de casilla, como Citlali Sánchez, reconocieron que la mayoría de los electores eligieron a la suerte a los próximos integrantes del Poder Judicial. Muy desorientados. De hecho, ahorita si tuviste oportunidad de observar una persona ciudadana, pues está totalmente confundida, no sabe por quién votar, va a elegir al azar, es lo que me acaba de comentar. En medio de la confusión hubo personas como Elsa que prefirieron llevar un acordeón personal para poder votar. Boleta verde, los 2 hombres, las 2 mujeres. La carne, las 2 mujeres y los 2 hombres. La boleta amarilla también escogí los 4 hombres. Simplemente porque uno no conocía. No sabíamos. Pues ahí le hicimos la lucha a ver qué pasa. Así transcurrió la jornada para elegir al Poder Judicial, echada a la suerte. La gente está un poco desorientada de cómo hacer esa búsqueda o tener la información palpable. Óscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca. Ahí lo tienes, querido Javier, son las consecuencias, los resultados de una elección judicial que se organizó al vapor, sobre las rodillas, y donde bien lo dijiste, dejó fuera a los ciudadanos. Por ejemplo, a los débiles visuales ni siquiera se les contempló, no hubo, como en otros procesos electorales, plantillas en braille, Javier. Gracias, Óscar. Estaremos atentos, desde luego, a tener un mayor análisis de esta farsa que se desarrolló a lo largo del día. Hoy México despertó, gracias Óscar, hoy México despertó la desconfianza en un gobierno que manipuló este proceso, y la poca credibilidad que existe en la clase política ahuyentaron a los ciudadanos. Las boletas llenas de nombres desconocidos hicieron mucho más difícil la votación para aquellos pocos que acudieron. Casualmente las casillas especiales fueron insuficientes. Es así, las especiales tuvieron muchísimo acarreo. Este proceso, lejos de ser democrático, reflejó una vez más el desencanto de una población que no cree en una elección que fue hecha para controlar el Poder Judicial. Vamos en este momento con mi compañero Irving Pineda. Irving, adelante. Hola Javier, y sí, como tú bien le informas, organizaciones no gubernamentales han informado esta noche que van a presentar una serie de recursos legales ante el INE, porque en las casillas especiales, sí, esas que son una complicación votar, vieron a muchísimas personas formadas en fila. Esto sugiere que hubo un descarado acarreo, sugiere que hubo irregularidades, Javier, y estamos aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, Javier, y la imagen es esta. La gente en estas casillas, por ejemplo, es la 45-53, quería ver, como habitualmente ocurre cada domingo, uno está pegado en la cobertura de la tele y está en la casilla y ya sabe quién ganó. Bueno, pues resulta que aquí uno no va a saber ni quién ganó para la corte, ni quién ganó para los jueces, ni nada. ¿Por qué? Porque los votos van a salir de esta casilla ya en unos momentos más para llevárselos a una junta distrital del INE, donde los van a estar contando. Los resultados van a ser de los jueces por ahí del 15 de junio, y entonces la gente ha llegado aquí a la casilla, ha interrogado a los funcionarios, y la verdad es que esa es la respuesta. Durante la tarde, Javier, recorrimos esta alcaldía Cuauhtémoc, donde vimos algunas cosas sospechosas, sí, también de acarreo, hay que decirle, la alcaldía Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero. Estuvimos en los municipios de Neza y Ecatepec, y lo cierto es que la gente nunca entendió la boleta, las 9 boletas que les dieron en el caso de Ciudad de México. No entendieron absolutamente nada, ya aún así votaron. 20 capuchinos, 40 órdenes y doble turno, con la ciencia de alivio rápido. Está muy confuso, muchos nombres, gente que no conoces,
el orden de colores y todo eso está muy vaya, no le buscas cómo está. Aparte, la letra muy chiquita, no se ve. Entonces sí está así, no se ven, perdón, pero no se ven. Entonces sí, digo, más que nada muchos nombres, gente que no conoces, y bueno, ¿qué te proponen? ¿Qué te dan? Se me complicó bastante, eran demasiados nombres para aprenderse, llegó un punto en que me abrumé porque pues no sabía ni qué o qué onda. Fue raro, se me hizo muy extraño que no hubiera como los típicos crayones que dan usualmente en las casillas, fue con pluma azul. Ok, bueno, ¿volverías a votar? En este tipo por el Poder Judicial, no, está muy raro. Ahí está, lo que llamó la atención de los ciudadanos fue que inclusive no hubo ni crayones, como lo dice Ulises Ken. También hay que decir, Javier, ojo, y estas son imágenes que hemos recorrido, la cámara de Marco Cadena, de Israel también, hay que decir, había un puesto de tacos. Fuimos a la alcaldía Venustiano Carranza, fuimos ahí, al lado había una casilla, una secundaria, Javier, al lado un puesto de tacos, y resulta que el puesto de tacos tenía muchísima más gente que la secundaria donde era la casilla. No se paró ni una sola mosca. Ahí la mayoría de las personas ya, después de Venustiano Carranza nos fuimos al Estado de México, estuvimos en Nesa, Ecatepec, son los municipios que más votantes dan, donde más la gente sale a votar. Hoy la imagen, Javier, fue de gente que no salió a votar, muchísima gente se quedó en su casa, algunos estaban más llenos los mercados, los centros comerciales, pero los lugares, los centros de votación, estas casillas no. E inclusive, Javier, mucha gente pues votó por el Poder Judicial sin saber para qué sirve el Poder Judicial, y aquí la respuesta. Usted ¿sabe bien para qué hace, por ejemplo, el magistrado de circuito, el de la sala regional del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de la Federación, donde se renovaron 2 magistraturas? No, así como saber todas sus funciones, no. Lógicamente que en toda institución pues hay niveles, ¿no? Javier, el domingo más raro para la democracia mexicana. Definitivamente, Irving, porque además, súmele usted, así como lo señala Irving Pineda, además de la escasa participación en esta elección, habrá que considerar la complejidad de las boletas y con ello la posibilidad de que un buen número de esas boletas sean anuladas, pero pues todas las boletas se enviaron al INE y además las sobrantes, lo que sobró, no se destruyó, y esto pues ha generado muchísimas sospechas. Ante esta farsa, en lugar de ir a votar, los ciudadanos salieron a las calles para defender la autonomía del Poder Judicial. Fue un domingo negro, así lo definieron diversos colectivos ciudadanos que marcharon en la Ciudad de México en plena jornada en contra de la elección del Poder Judicial. Vine a reclamarle al gobierno, no queremos su dictadura, no la queremos. Fuera Morena, queremos ser libres. Gracias. Más de 3,000 personas salieron del Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución, con demandas muy concretas. Que no permitamos que el dinero de nuestros impuestos sirva para comprarse casitas en Estados Unidos de 4 millones. El dinero que hacemos trabajando de nuestros impuestos, que son para salud, para bienestar, para la niñez, para cáncer, que se los roben y hagan estas cosas, no se vale. Salieron peores que los otros. El gobierno de Claudia Sheinbaum se está volviendo ilegítimo porque no está guardando la Constitución, que es a lo que se comprometió. Por lo cual, empresarios, ciudadanos, medios de comunicación, nos tenemos que unir para actuar. No podemos ya negociar acciones concretas para derribar al régimen. En medio de toda clase de consignas, los manifestantes argumentaron que la elección de jueces no es más que una farsa que pone en riesgo la autonomía del sistema judicial. Pues que abran los ojos, que se enteren, que vean qué es lo que está pasando y qué camino está llevando a México. Muy semejante a todo lo que han hecho en Venezuela. No voy a votar, tengo toda la convicción de que mi país se merece un gobierno mejor. La también llamada Marcha por la Libertad se llevó a cabo de manera pacífica, sin ningún incidente. Roberto Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. Eso en la Ciudad de México y en algunos estados. Las manifestaciones contra esta simulación electoral reunieron más personas en las calles, desde luego, que en las casillas.
en algunas entidades. Mire, estas son imágenes de Colima, por ejemplo. Un grupo de ciudadanos vestidos de blanco y con pancartas defendieron la libertad de nuestro país a las puertas del Palacio de Gobierno. Y en Sinaloa, la jornada electoral, mire usted, desiertas prácticamente las casillas. La jornada inició prácticamente sin asistencia. En Mazatlán, por ejemplo, donde la lista nominal es de 2.389.000 personas, las casillas se vieron en el mayor de los casos con 1 o 2 personas acudiendo a votar. Sam's Club me da más precios irrepetibles en el Hot Sale. 3x2 en vinos y licores seleccionados. El proceso está tan viciado que antes de las votaciones aparecieron boletas marcadas, así es, o por lo menos así se ha denunciado en diferentes localidades de nuestro país. Este reporte de San Cristóbal de las Casas, de Bochil, de Las Margaritas, todo esto en Chiapas, entregaron boletas ya rellenadas, ya marcadas. En otros casos se robaron las boletas, las regresaron después de que fueron rellenadas. Además, debido a la inseguridad, que no ha hecho más que crecer desde la pasada administración, no se instalaron algunas casillas en los municipios de la Sierra de Chiapas. Los pronósticos no fallaron. Lo que sucedió hoy en las urnas fue lo que ya se había pronosticado. La poca afluencia de ciudadanos, de personas que acudieron a las urnas, lo hicieron con muchísima confusión respecto a la forma de votar, al tipo de boletas. Criticaron que no hubo suficiente difusión, que no conocían a los candidatos. También hubo retrasos. En Tabasco, por ejemplo, se instaló la mitad de las casillas que se colocaron en otras elecciones y además abrieron de manera tardía. Bueno, ¿qué está sucediendo en el Instituto Nacional Electoral, el INE? Ahí está Jaime Guerrero. Jaime. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Fíjate que desde aquí se ha observado en detalle lo que ha sido un notable ausentismo en el interior de las casillas que se establecieron en el país, prácticamente 84,000 de ellas. Hacia las 11:30 de la noche, Javier, se espera que el Instituto Nacional Electoral dé finalmente una proyección de la participación ciudadana, pero no hay muchas expectativas respecto a eso y tú has venido argumentando a lo largo de los últimos minutos por qué. De tal forma, Javier, que la expectativa es que esta elección pueda ser considerada la de menor participación en una elección como tal, porque ha habido otros ejercicios como revocación de mandato, pero que esta como elección tenga la menor participación electoral de los últimos al menos 30 años. Así están las cosas de lo que podría ser esta elección histórica en términos del abstencionismo. Y los observadores, los expertos electorales saben que cuando hay apatía, abstención, rechazo por parte de los ciudadanos, hay un mensaje muy claro que tiene que ser escuchado. Un mensaje que también aquí ha hecho eco referente, por ejemplo, a los acordeones que tú ya mencionabas, Javier. Aquí en el INE hay distintas denuncias ya interpuestas e investigaciones en marcha. Y déjame decirte que esta mañana el jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, dijo que este caso, el de los acordeones, hechos exprofeso para orientar, para influir, incluso probablemente para coaccionar el voto, estará en el informe final que entregue la ONU, la OEA, respecto a lo que ha sido la elección en México. Es decir, el caso que hemos venido documentando a lo largo de las últimas semanas y días será conocido a nivel internacional, no solo se quedará en México. Por eso también hay la preocupación, al margen, Javier, de lo que ha sido una elección sumamente compleja. Los consejeros reprocharon particularmente al Congreso y a los legisladores de Morena haber hecho una reforma para llamar al voto o a la elección del voto, a través del voto popular, a los legisladores sin pies ni cabeza, hecha al vapor. Vamos, hasta las propias autoridades electorales tuvieron que llevar sus apuntes a los centros de votación para poder emitir su sufragio. Vamos a escuchar. Marcar el día de hoy con números, y bueno, sí era válido que nosotros hiciéramos nuestras propias notas y venir y hacer menos tiempo de votación.
esta mujer, puesta por Obrador, Guadalupe Tadei, es una súper corrupta, arrastrada de López Obrador, que además es una nepotista. Muchas personas de su familia están en cargos públicos. ¿Cómo no va a ser una farsa esta mujer? Un fraude. Sí, es una corrupta arrastrada a la que le permiten tener a toda su familia en cargos públicos. Sí, yo traía mis notas. ¿Por Michelob Ultra? Cerveza oficial del Mundial de Clubes FIFA 2025. Si la propia presidenta del INE tuvo que apoyarse en apuntos para contestar estas complejas boletas, imagínate, Javier, al ciudadano común. Y para documentar el pesimismo, déjame decirte que, como ya lo mencionabas, no habrá resultados definitivos de manera oficial la noche de este domingo. Apenas los paquetes electorales están llegando a las distintas juntas distritales del INE, que se ha dado 10 días para hacer los cómputos. Esta noche no habrá más que resultados parciales de la elección, que tardará en contarse 10 días según lo programado por el propio Instituto Nacional Electoral. Javier. Estaremos atentos al anuncio alrededor de las 11:30 de la noche, nos comentas, Jaime. Es correcto, según lo que ha proyectado el instituto, para dar a conocer solo la proyección de la participación, que es una de las grandes preguntas que se han hecho los ciudadanos, los observadores nacionales, los internacionales, los propios medios de comunicación. ¿Cuánta gente respondió a este llamado para acudir a las urnas? Lo que hemos visto es que, insisto en el punto, podría ser la elección con menor participación ciudadana en los últimos 30 años, Javier. Gracias, Jaime, estaremos atentos. Es Jaime Guerrero desde el INE. Las irregularidades se hicieron presentes durante las primeras horas de esta jornada. La apertura de casillas inició con retrasos hasta 1 hora y más. En la mayoría hubo ausencia parcial o total de los funcionarios electorales. La demora también fue por falta de material electoral. El caso más escandaloso fue en Chiapas. Robaron más de 130,000 boletas. El Instituto Nacional Electoral confirmó que sustrajeron 25 paquetes electorales en Copainalá, San Cristóbal de las Casas y Jiquipilas. En Chihuahua, varias casillas abrieron 30 minutos después de las 8 de la mañana. No se presentaron todos los funcionarios. Hubo retrasos de la instalación de mamparas. La demora fue de tal magnitud que en algunos casos el personal del INE invitó a la población para agilizar el proceso. Nadie aceptó. Situación similar ocurrió en el área metropolitana de Monterrey. Faltó personal y el material electoral llegó tarde. En Jalisco, la principal causa del retraso fue que los escrutadores y observadores no acudieron a las casillas. Los funcionarios suplentes denunciaron que no conocían el proceso de instalación y solicitaron ayuda para colocar las mamparas y distribuir las boletas. La Ciudad de México no fue excepción. La casilla de la colonia Roma Sur abrió 1 hora después. En la casilla especial de la alcaldía Álvaro Obregón, el retraso fue similar, debido a que tenía que instalar sistemas de cómputo al no tener cuadernillos de papel. Otros estados con retrasos fueron Coahuila, Aguascalientes, Puebla, Quintana Roo, Estado de México y Guerrero. Fuerza Informativa Azteca. El control, la manipulación previa a estas elecciones fue descarado. Esta semana lo vimos con los acordeones que pretendían coaccionar el voto desde el gobierno. Al verdadero pueblo bueno no le gustó que Morena le dijera por quién votar en la elección judicial. Por eso rechazan el reparto de los llamados acordeones. Sí considero que es algo completamente ilegal. Está muy mal eso, no, está muy mal que casi que te estén obligando a votar por alguien ya en plantilla. No es correcto porque pues al final cada quien debe de ir, cuando vas a votar tú ya tienes que tener una idea de qué es lo que quieres hacer, no basándote en lo que te recomiende alguien más. Para la oposición, esta nueva técnica de Morena es una verdadera afrenta para la democracia. Todos los que están recibiendo un acordeón deben preguntarse, ¿por qué les tiene que dar un acordeón para ir a votar? Estamos violentando uno de los principios más importantes de la democracia, la libertad, y se está organizando pues toda la movilización del oficialismo
Es muy penoso que estemos dando este espectáculo al mundo. Morena terminó con la impartición de justicia imparcial, porque la mayoría de quienes van a ser los juzgadores van a ser afines al gobierno, a un gobierno autoritario. E insisten en que Morena lo único que busca es apoderarse por completo del Poder Judicial. Ellos están seleccionando a la mayor parte de los candidatos. La tercera, porque están repartiendo acordeones y forzando a la gente para que vote por sus preferidos. Otra más, en ninguna parte del mundo hay este tipo de proceso. Ante la inconformidad, diputados del PRI y del PAN presentaron denuncias formales ante el INE y la Fiscalía para Delitos Electorales, porque insisten, Morena está coaccionando el voto. Da risa pensar que el PRI y el PAN, al presentar denuncias contra el Instituto Electoral, les van a hacer caso. Pues el mismo Instituto Electoral es el corrupto, es el ladrón, es el mañoso. O sea, quejarse ante los delincuentes de Morena, del INE, pues es un absurdo. Este es el Molex de Sheikh. Como ella no controla el partido, le impusieron al banquero de Confiers, el que manejó 44 millones de pesos en efectivo en un fideicomiso que supuestamente era para damnificar los temblores en 2018 y se robó el minero de quienes querían apoyar la reconstrucción de la ciudad de México. Con información de Maxi Peláez y Gerardo Segura, Fuerza Informativa Azteca. Mire, a reserva de lo que diga el INE alrededor de las 11 de la noche o lo que suceda dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 días, el tiempo que el gobierno se quiera tomar para hacer el anuncio, hay algo muy claro. Solo votó el 10% del padrón, el 10%. Que estaría muy lejos de representar al 90% de la ciudadanía con posibilidades de votar. Un fracaso, una corrupción, una ciudadanía hundida en la miseria, en lo que hemos visto en otros países, con un gobierno comunista que ha terminado con las libertades y los derechos en estas naciones. Vamos a ver lo que ha pasado en varios países. La elección judicial mediante voto popular es uno de los métodos menos usados en el mundo. Por algo será. Ahí está el caso de Bolivia. Y hemos tenido dos elecciones sucesivas, el año 2011 y 2017. Se produjo una respuesta democrática a través de la mejor expresión posible, el voto popular. Y el voto popular fue por más del 60% por un voto blanco o nulo. Boletas electorales confusas y marcadas por el manoseo político. ¿Le suena familiar? Y la respuesta más lógica, ¿por qué votaban en blanco o nulo? Es porque no conocían a los candidatos, la papeleta era poco práctica y porque además en la etapa de preselección se contaminaron los intereses político-partidarios. Belisario Domínguez del propio Senado de la República publicó en un estudio las problemáticas que otras naciones han enfrentado y exhortó a legisladores a revisar la experiencia que en otros países ha dejado la elección por voto popular de jueces. Pero parece que muchos prefirieron hacer oídos sordos. Diego Borbolla, Fuerza Informativa Azteca. Lo de hoy fue una farsa decepcionante para todos los mexicanos. Y antes de concluir con esta emisión especial, lo reiteramos de nueva cuenta, el 10% que participó en esta jornada electoral no representa el 90%. Es el 90% de la ciudadanía con posibilidades de votar que no acudió a las urnas y que decidió no formar parte de este golpe a la autonomía del Poder Judicial. Este es un claro rechazo de la ciudadanía a un proceso antidemocrático orquestado por Morena y el expresidente López Obrador. Miren, concluimos aquí una parte de esta transmisión especial
Yo soy Javier Alatorre, muchísimas gracias. Lo invito además a que continúe con esta cobertura a través de ADN 40. En el resto de nuestros canales y redes sociales seguiremos con nuestra programación habitual. Esto es lo que hizo López Obrador, una destrucción de la democracia, de la libertad, una destrucción del progreso, de todo, porque es un narcodictador asesino López Obrador. ¿Y qué creen que pasó después de la farsa electoral? Que Claudia Sheinbaum, la presidenta que se robó las elecciones de forma descarada, pero muy astuta, dijo que fue un éxito este proceso electoral del Poder Judicial, demostrando que Claudia Sheinbaum, igual que López Obrador, pues son enfermos mentales, son psicópatas, que como esquizofrénicos dicen estupideces. Esto es un éxito. Que vote, finalmente fue el 12.5%, pero el 22% fueron boletas anuladas, porque fueron boletas donde fueron la gente a quejarse del proceso electoral del Poder Judicial. Entonces se redujo a menos del 10%. El 8.27% fueron los que votaron por esta terrible farsa que López Obrador, como un endemoniado tipejo loco, la hizo para vengarse del Poder Judicial, que algunas veces no le aceptó sus malignos proyectos, sus inconstitucionales propuestas y malignas, y por eso se decidió destruir el Poder Judicial. Solamente a un verdadero loco endemoniado puede destruir a un país únicamente por vengarse de algunas personas. Y ese es López Obrador, el anticristo, asesino, narcodictador, corrupto, delincuente, mentiroso a niveles patológicos, destructor de todo, y que ha de estar feliz porque el demonio y los psicópatas son felices cuando hacen daño. López Obrador, un maligno anticristo asesino.